Senador Germán Martínez Cáceres, buen día. Muy ¿Lo buen... dije bien, señor Cáceres? Sí. Nunca se lo digo así. Se lo una grave, una aguda y una esdrújula. Oh, qué bárbaro, qué completo su nombre. Sí. Sofi, buenos días. Buenos días, senador. Querido auditorio, aquí estamos. Listos y puestos, senador. Yo creo que hay varios temas, por supuesto, el asunto del tema Ayotzinapa, ahorita un comentario, pero creo que lo que más ha llamado la atención, recibimos muchos comentarios, muchas gracias, especialistas, gente que opina, sobre lo que sucedió ayer una vez más en la Cámara de Diputados, la discusión entre legisladoras sustancialmente, que termina por reventar la comparecencia del secretario de Hacienda ante el Pleno de la Cámara de Diputados, pero pues no sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, Manuel, el Congreso, desgraciadamente, y me apena decirlo, se está convirtiendo en un teatro de vergüenzas. Y ya desde que el presidente no lo pela para sus fiestas patrias, que por cierto, debo reconocer al historiador Alejandro Rosas, que tiene él razón en parte. Quien más ha estudiado sobre el grito de independencia es Fernando Serrano Migallón, mi maestro, y Alejandro Rosas tiene razón en que el grito de independencia fue antes, pero yo digo de Paul Garner, un biógrafo de Porfirio Díaz, que habló del enlace umbilical entre Porfirio Díaz y el destino de México sería explotado por el régimen para crear en la conciencia popular una relación entre Díaz y la consumación de la independencia y la soberanía nacional. O sea, si hubo un culto a la personalidad, como el de Andrés Manuel ahora, y el mismo Garner dice que, como se indicó anteriormente, a partir de la campaña sostenida por Círculo de Amigos del Presidente, la celebración anual del cumpleaños, que fue el tema que yo dije, 15 de septiembre, se combinó a partir de 1895 con las celebraciones que marcan la independencia de México. De este modo se estableció un vínculo permanente entre la vida personal de Díaz y el destino de la nación. Paul Garner, yo no copio, Paul Garner y Alejandro Rosas tiene razón, y Serrano Migallón tienen razón, pero yo también en mi interpretación que hice. ¿Y a qué voy con esto? A que pues ya todo lo decide el presidente. Entonces el Congreso no sirve, todo lo decide el presidente, los gobernadores no sirven, todo lo decide el presidente, los órganos constitucionales autónomos no sirven. Hay una relación directa entre el presidente y los ciudadanos que le va a estallar a la próxima presidenta de México, se llame quien se llame. ¿Por? Pues porque los ciudadanos van a querer hablar con el presidente y el Congreso, pues el Congreso no existe, el Congreso es, insisto, un teatro para premiar, un teatro para que vengan los ovnis y los marcianos llegaron bailando cha-cha-cha ahí con el señor Jaime Maussan y el Sergio Gutiérrez Luna de la Libre de Derecho. Es una escenografía, es una mampara para las campañas presidenciales. Ayer Xóchitl andaba en la de diputados y Claudia en la de los senadores, para que vaya RBD y luego ya cancele RBD. RBD no va a ir al Congreso o no va a ir a los... Yo creo que es el único lugar seguro para que vaya Peso Pluma, porque ya ni a Tijuana, ni a Culiacán, ni a León, ni a Querétaro, ni a Puebla, ni a Acapulco. Está complicado, ¿no? Canceló. Sí. Porque triunfa el crimen. Entonces, el Congreso ya no es una representación nacional, sino una escenografía en la que hay un teatro en que se obedece al presidente, como con Porfirio Díaz. Igual, con Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque hay un agachonismo de diputados, de senadores, y porque no se representa ahí el sentir, para usar las palabras del michoacano Morelos, el sentir, los sentimientos de la nación. Ayer fue Claudia al Senado y dijo que había unidad. Y yo solo revisé las cuentas de Twitter y los pronunciamientos de Marcelo Ebrard y de Ricardo Monreal. Dijo que había unidad. Y Monreal habló, ahí lo grabé, luego ya no lo encontré en Twitter, no sé si lo bajaron o no.
Monreal, a propósito de los 9 estados en que va a haber gobernaturas, dijo, ojo, hay que prohibir el dinero ilegal, es decir, hubo dinero ilegal en la campaña de Claudia. Eliminar la simulación política y el favoritismo, es decir, hubo simulación política y favoritismo. Impedir el exceso de publicidad, es decir, hubo exceso de publicidad, Adán Augusto. Y dijo algo que dijo Marcelo Tiempo, no permitir que las estructuras del gobierno en cualquiera de sus niveles trabajen en favor de un candidato. Dijo que las dirigencias partidistas deben ser neutrales. Todos los vicios de Claudia los exhibió Monreal ayer. Manipulan las encuestas. Dijo, no debemos tolerar la distorsión, el engaño, la perversión en el proceso interno de la Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Morelos, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Chiapas, con un letrerito ahí, que elegirán candidato a gobernador. Y Marcelo Ebrard dijo con toda claridad que se estaban amenazando infructuosamente a 35 diputados federales de Morena, del PT y del Verde que están y siguen estando con él. Así lo dijo claramente. Que no tiene sentido ni caso someterlos, que la diversidad existe y seguirá existiendo en Morena, que debe haber un diálogo parlamentario, que están esperando la respuesta a las quejas del propio Marcelo, del propio Delgado, y que el presupuesto, esto es lo que yo le creí, porque aquí he dicho que no creía yo en la rebeldía de Marcelo, y que el presupuesto tendrá que hacerse ahora con ellos, con los 35 diputados disidentes. Sí, dando a entender que no esa es tu mayoría simple, no te alcanza. Dijo con toda claridad que la base de la unidad no puede ser darle órdenes e intimidar a los diputados ebrardistas. Entonces, la unidad que dijo Claudia en el Senado, mentira, falsa, lo de siempre. Como inaugurar un tren que no camina, como una refinería que no dos bocas, como decir lo mismo, la misma onda de siempre, la continuidad, las mismas mentiras, la misma simulación. No hay unidad, porque con palabras de Marcelo y con palabras de Monreal, estoy diciendo que no hay nada de unidad ahí adentro. Morena no ha resuelto ni la queja de Marcelo Ebrard. Entonces, ¿el Congreso de qué sirve? Pues sirve de peleadera, de espectáculo, de espectáculos vergonzosos para las diputadas y los diputados en sí mismos. Cuando se agravia a otro diputado, cuando se agravia a otro representante, se está agraviando a sí mismo quien profiere eso, porque eso, ahí es el lugar del honor, ahí es el lugar del decoro, ahí es el lugar de la patria, ahí están las banderas que nos unen a todos. Y cuando se oye que perros, que perras, que esto, que lo otro, que sirvientas. Yo oí una palabra, sirvientas, dijo, no, como una descalificación. La detesto eso. Eso no puede ser una descalificación. Las trabajadoras del hogar son dignas y tienen derechos laborales gracias. Con la palabra gatas, ¿no? Sí, no, sirvientas y no sé qué, o sea, tonterías, descalificaciones absolutamente discriminatorias. Correcto. Que no deben oírse en ningún lugar del país, en ninguna casa, en ninguna calle, mucho menos en la representación nacional. No, yo coincido contigo, desde hace rato me parece bien complicado, sé que son momentos muy difíciles para hacer opiniones sobre lo que hace una mujer, menos un grupo de mujeres, pero me parece que como expresión política es bien desafortunado lo que pasó ayer en Cámara de Diputados. De verdad es bien triste, es bien desafortunado, ¿no? Nos han mandado comentarios especialistas en la materia y efectivamente pues coinciden en que no es exactamente lo que se supone que deberían estar haciendo este grupo destacado, porque más destacado, lograr llegar a ser diputado o diputada, pues se supone que hoy en día pues se lo ganaron, algunos pónganle que fueron a la tómbola, pero pues todos fueron votadas ellas, ¿no? Para tener este tipo de exposiciones, pero sobre todo con ese lenguaje, esas palabras, que no es necesariamente lo que se supone que protege el fuero. Eso no es lo que protege el fuero. No, bueno, la verdad es que ese lugar de la palabra, por eso se llama parlamento, porque ahí se parla. Pues sí. Es el lugar del diálogo, es el lugar del intercambio razonable de argumentos, es el lugar de propuestas. Y sí, es el lugar de pasiones y de división y de la pluralidad, y que debe exhibirse con toda claridad que pensamos distinto los mexicanos. Y la confrontación ruda, sí, de pareceres, la confrontación ruda de razones, de argumentos, de pasiones, pero no de insultos, pero no de mentadas de madre, pero no
de descalificaciones discriminatorias. Y cada quien es lo que quiere ser frente al gobierno, ¿eh? Si tienen derecho a culimpinarse frente al gobierno, No, bueno. y tenemos derecho a oponernos al gobierno. ¿Y qué te parece? Yo sí soy la perra del presidente. Por eso, cada quien tiene derecho a autodefinirse. Bueno, vamos a pausa. Tengo dos comentarios, si me permite, senador, luego del corte, a propósito de lo que ha dado Sheinbaum en la reunión, pero con los diputados. Y un asunto que creo que coincide en la esencia de algo de lo que nos dijo ayer Epigmenio Ibarra en esta mesa. Creo que tú lo dices en unas palabras, él lo dice en otras. Algo en sustento en política hay al interior de Morena y es inquietud por la no unidad. Volvemos.